Dios les bendiga. Amados hermanos, solo quiero compartir con ustedes un sueño que tuve esta madrugada del 29 de septiembre. Como a las 3 a.m. de la madrugada, soñaba que estaba en la playa y que allí había mucho pueblo de Dios viendo hacia el mar, mientras cantábamos alabanzas. Después, Dios me habló y me dijo así: vienen 3 cosas antes del arrebatamiento, antes que me lleve a mi iglesia. Y cuando me dijo esto, entendí inmediatamente que era la caída del asteroide, después el terremoto, y luego el tsunami, y me dijo: quiero que mi pueblo siga alabándome. Mientras estas cosas sucedan, allí desperté, y mi corazón palpitaba muy fuerte, y meditaba en el sueño, y sentía fuertemente como si fuera a suceder. En ese momento, y me habló el Señor, y me dijo: así va a pasar. Va a ser de madrugada. Dile a mi pueblo que ore y vele. Después me fui de rodillas a orar, para que Dios me diera paz. Después de orar, me fui a dormir, y después me levanté, como a las 7:30 a.m., y fui a dejar a mi hijo al colegio. Y cuando regresé, me recosté otro rato, como a las 8 a.m., y me quedé dormida. Y luego Dios me dio otro sueño. En este sueño estaba yo en una casa, y le estaba hablando a mi familia, mis hermanas y mi madre, de estas 3 cosas que se aproximaban. Y mi madre me decía: hija, estás loca. Ya déjate de esos sueños. Y mis hermanas carnales de sangre me miraban y no me creían. Salí de la casa y me fui a hablarle a la gente afuera, porque sentía una urgencia en hacerlo. Yo sentía que el tiempo se estaba acabando. Después se oscureció. Llegó la noche, y cuando entraba a la casa, yo miraba a mi familia como nada, bien distraída, comiendo y jugando, cuando de repente escucho un estruendo muy fuerte, y me arrodillé y grito: ya cayó el asteroide. Ya cayó. Y luego empieza a temblar la tierra bien fuerte, y escuchaba cómo se acercaban las aguas. Y quería ver. Pero Dios me dijo: no te levantes. Quédate postrada. Y no mires hacia afuera. Y yo sentía un terror de ver, porque sentía que si miraba, no iba a soportar. Y entendía por qué Dios no me dejaba mirar. Cuando se calmaron los ruidos, yo me levanté y salí para afuera. Y eso era algo bien triste. Todo estaba destruido, menos la casa donde yo estaba, el pedazo donde yo había estado postrada. Miro cadáveres y mucha devastación. Era triste. El Señor me habló y me dijo: prepárense, porque esto está más cerca de lo que muchos creen. Mis juicios están a punto de llegar. Así que, hermano, yo te amonesto y te exhorto, en el nombre de Jesús, a que ya te prepares y dejes de estar apegado a las cosas de este mundo. No es tiempo de comprar casas, carros o de comprar bienes en esta tierra. Es tiempo de despertar. Nada de ir a estudiar alguna profesión, porque ya no hay tiempo. Dice el Señor: despierta, despierta. No tienes un templo. Acércate y busca. No te vayas a quedar como las vírgenes insensatas, que no arreglaron sus lámparas, no llenaron sus lámparas del Espíritu y la unción, no se vistieron de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ya deja de jugar al cristianito y de ser un hipócrita. Busca llenarte. Busca quien te predique de la santidad, del arrepentimiento y de este juicio.
que se acerca. Muchos andan predicando cosas que para nada te ayudan a prepararte, te lo digo. Búscalo. Porque si no, te quedarás y parecerás. Dios les bendiga. Su hermana, Blanca Sánchez de Aguirre. Hablando a mi familia, mis hermanas y mi madre, de estas tres cosas que se aproximaban. Y mi madre me decía: hija, estás loca. Ya déjate de esos sueños. Y mis hermanas, carnales de sangre, me miraban y no me creían. Salí de la casa y me fui a hablarle a la gente afuera, porque sentía una urgencia en hacerlo. Yo sentía que el tiempo se estaba acabando. Después se oscureció. Llegó la noche y cuando entraba a la casa, yo miraba a mi familia como nada, bien distraída, comiendo y jugando. Cuando, de repente, escucho un estruendo muy fuerte, y me arrodillé, y grito: ya cayó. Dios les bendiga. Amados hermanos, solo quiero compartir con ustedes un sueño que tuve esta madrugada del 29 de septiembre. Como a las 3 a.m. de la madrugada, soñaba que estaba en la playa y que allí había mucho pueblo de Dios, viendo hacia el mar, mientras cantábamos alabanzas. Después, Dios me habló y me dijo así: vienen tres cosas antes del arrebatamiento, antes que me lleve a mi iglesia. Y cuando me dijo esto, entendí inmediatamente que era la caída del asteroide, después el terremoto, y luego el tsunami, y me dijo: quiero que mi pueblo siga alabándome. Mientras estas cosas sucedan, allí despertó el asteroide. Ya cayó. Y luego empieza a temblar la tierra bien fuerte. Y escuchaba cómo se acercaban las aguas. Y quería ver. Pero Dios me dijo: no te levantes. Quédate postrada. Y no mires hacia afuera. Y yo sentía un terror de ver. Porque sentía que si miraba, no iba a soportar. Y entendía por qué Dios no me dejaba mirar. Cuando se calmaron los ruidos, yo me levanté y salí para afuera. Y eso era algo bien triste. Todo estaba destruido, menos la casa donde yo estaba. El pedazo donde yo había estado postrada. Miro cadáveres y mucha devastación. Era triste. El Señor me habló y me dijo: prepárense, porque esto está más cerca de lo que muchos creen. Mis juicios están a punto de llegar. Así que, hermano, yo te amonesto y te exhorto, en el nombre de Jesús, a que ya te prepares y dejes de estar apegado a las cosas de este mundo. No es tiempo de comprar casas, carros o de comprar bienes en esta tierra. Es tiempo de despertar. Nada de ir a estudiar alguna profesión, porque ya no hay tiempo. Dice el Señor: despierta, despierta. No tienes un templo. Acércate y busca. No te vayas a quedar como las vírgenes insensatas, que no arreglaron. Y mi corazón palpitaba muy fuerte. Y meditaba en el sueño. Y sentía fuertemente como si fuera a suceder. En ese momento, y me habló el Señor. Y me dijo: así va a pasar. Va a ser de madrugada. Dile a mi pueblo que ore y vele. Después me fui de rodillas a orar, para que Dios me diera paz. Después de orar, me fui a dormir. Y después me levanté, como a las 7:30 a.m. Y fui a dejar a mi hijo al colegio. Y cuando regresé, me recosté otro rato, como a las 8 a.m. y me quedé dormida. Y luego Dios me dio otro sueño. En este sueño estaba yo en una casa. Y le estaba a quedar como las vírgenes insensatas,
que no arreglaron sus lámparas. No llenaron sus lámparas del Espíritu y la unción. No se vistieron de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ya deja de jugar al cristianito y de ser un hipócrita. Busca llenarte. Busca quien te predique de la santidad, del arrepentimiento y de este juicio que se acerca. Muchos andan predicando cosas que para nada te ayudan a prepararte, te lo digo. Búscalo, porque si no, te quedarás y parecerás. Dios les bendiga. Su hermana Blanca Sánchez de Aguirre. Hablando a mi familia, mis hermanas y mi madre, de estas tres cosas que se aproximaban. Y mi madre me decía: hija, estás loca. Ya déjate de esos sueños. Y mis hermanas carnales de sangre me miraban y no me creían. Salí de la casa y me fui a hablarle a la gente afuera, porque sentía una urgencia en hacerlo. Yo sentía que el tiempo se estaba acabando. Después se oscureció. Llegó la noche y cuando entraba a la casa, yo miraba a mi familia. Dios les bendiga. Amados hermanos, solo quiero compartir con ustedes un sueño que tuve esta madrugada del 29 de septiembre. Como a las 3 a.m. de la madrugada, soñaba que estaba en la playa y que allí había mucho pueblo de Dios viendo hacia el mar, mientras cantábamos alabanzas. Después, Dios me habló y me dijo así: vienen tres cosas antes del arrebatamiento, antes que me lleve a mi iglesia. Y cuando me dijo esto, entendí inmediatamente que era la caída del asteroide, después el terremoto y luego el tsunami, y me dijo: quiero que mi pueblo siga alabándome mientras estas cosas sucedan. Allí desperté y mi corazón palpitaba muy fuerte y meditaba en el sueño y sentía fuertemente como si fuera a suceder. En ese momento, y me habló el Señor y me dijo: así va a pasar. Va a ser de madrugada. Dile a mi pueblo que ore y vele. Después me fui de rodillas a orar para que Dios me diera paz. Después de orar, me fui a dormir y después me levanté como a las 7, como nada, bien distraída, comiendo y jugando, cuando de repente escucho un estruendo muy fuerte y me arrodillé y grito: ya cayó. Dios les bendiga. Amados hermanos, solo quiero compartir con ustedes un sueño que tuve esta madrugada del 29 de septiembre. Como a las 3 a.m. de la madrugada, soñaba que estaba en la playa y que allí había mucho pueblo de Dios viendo hacia el mar, mientras cantábamos alabanzas. Después, Dios me habló y me dijo así: vienen tres cosas antes del arrebatamiento, antes que me lleve a mi iglesia. Y cuando me dijo esto, entendí inmediatamente que era la caída del asteroide, después el terremoto y luego el tsunami, y me dijo: quiero que mi pueblo siga alabándome mientras estas cosas sucedan. Allí despertó el asteroide. Ya cayó. Y luego empieza a temblar la tierra bien fuerte. Y escuchaba cómo se acercaban las aguas. Y quería ver. Pero Dios me dijo: no te levantes. Quédate postrada. Y no mires hacia afuera. Y yo sentía un terror. Quédate postrada. Y no mires hacia afuera. Y yo sentía un terror de ver. Porque sentía que si miraba, no iba a soportar. Y entendía por qué Dios no me dejaba mirar. Cuando se calmaron los ruidos, yo me levanté y salí para afuera. Y eso era algo bien triste. Todo estaba destruido, menos la casa donde yo estaba.
el pedazo donde yo había estado postrada. Miro cadáveres. Y mucha devastación. Era triste. El Señor me habló. Y me dijo: prepárense. Porque esto está más cerca de lo que muchos creen. Mis juicios están a punto de llegar. Así que, hermano, yo te amonesto y te exhorto, en el nombre de Jesús, a que ya te prepares y dejes de estar apegado a las cosas de este mundo. No es tiempo de comprar casas, carros o de comprar bienes en esta tierra. Es tiempo de despertar. Nada de ir a estudiar alguna profesión, porque ya no hay tiempo. Dice el Señor: despierta, despierta. No tienes un templo. Acércate y busca. No te va. 30 AM. Y fui a dejar a mi hijo al colegio. Y cuando regresé, me recosté otro rato, como a las 8 AM, y me quedé dormida. Y luego Dios me dio otro sueño. En este sueño estaba yo en una casa. Y le estaba hablando a mi familia, mis hermanas y mi madre, de estas tres cosas que se aproximaban. Y mi madre me decía: hija, estás loca. Ya déjate de esos sueños. Y mis hermanas, carnales de sangre, me miraban y no me creían. Salí de la casa y me fui a hablarle a la gente afuera, porque sentía una urgencia en hacerlo. Yo sentía que el tiempo se estaba acabando. Después se oscureció. Llegó la noche y cuando entraba a la casa, yo miraba a mi familia como nada, bien distraída, comiendo y jugando. Cuando, de repente, escucho un estruendo muy fuerte. Y me arrodillé. Y grito: ya cayó el asteroide. Ya cayó. Y luego empieza a temblar la tierra bien fuerte. Y escuchaba cómo se acercaban las aguas. Y quería ver. Pero Dios me dijo: no te levantes.